Dios me los bendiga a todos, hermanos. Abrimos nuestras Biblias en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, y damos lectura desde el verso 28, que dice: Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: Ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. ¿Qué está pasando aquí? ¿En qué parte de la historia bíblica nos encontramos el día de hoy? Es importante siempre dar un poquito de contexto, porque de repente uno está estudiando y llega a predicar y piensa que los hermanos tienen el contexto fresco, ¿verdad? Pero no, hay hermanos que no saben aquí si aquí ya está Jesús o qué está pasando aquí. Entonces hay que dar un poquito de contexto. Nos encontramos aquí alrededor del año 700 antes de Cristo, 720 aproximadamente, y el reino que está amenazando a Israel no es Babilonia, no son los persas, no son los griegos, no son los romanos, no son los egipcios, no es Hitler con los alemanes, son, ¿alguien sabe? ¿Ya lo leímos? Los asirios, hermano. Y para que vean cómo todo el tiempo Israel, estamos hablando de siglos y siglos, miles de años, donde todos han estado siempre contra ellos. Y el rey de Judá, hermanos, en este tiempo es el rey Ezequías. Vamos a leer el versículo 1, de ahí donde estamos, capítulo 18. Dice: En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Estoy en el 18:1, hermanos. ¿Por qué dice que Oseas, rey de Israel, y Ezequías, rey de Judá? Dice uno, no, ¿cómo hay dos reyes? ¿O qué está pasando ahí? Alguien de ustedes, yo sé que ya saben, hermanos, pero también sé que otros no. Desde los días de Roboam, el hijo de Salomón, el reino de Israel fue dividido en dos. Originalmente todos sabemos que las tribus de Israel eran ¿cuántas, hermanos? 12. Son divididos en dos. Hay un reino con 10 tribus. Este reino es conocido como el reino de Israel o el reino del norte. Y la capital del reino de Israel o del reino del norte, que tenía 10 tribus, era Samaria, hermanos. Y las otras dos tribus, que es Benjamín y Judá, son conocidas como el reino del sur o como el reino de Judá, cuya capital es, ¿alguien me dice? Jerusalén, hermanos. Hay una palomita para César. Los reyes de Judá, hermanos, de ese reino, no del otro, del norte, eran descendientes del rey David. De esos reyes iba a venir el Mesías que se le había anunciado a David. De manera que Ezequías, hermanos, Manasés, Acaz, independientemente si fueron reyes buenos o fueron reyes malos, son tatarabuelos de Jesucristo según la carne. Bueno, entonces el versículo 1 dice que era el tercer año del rey Oseas en el reino del norte de Israel, cuando Ezequías empezó a reinar en el reino del sur, que es Judá. ¿Me entendemos un poquito mejor, hermanos? Bueno, versículo 3 dice: Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y alguien dice aquí: ah, caray, entonces era hijo de David, porque el versículo 1 dice que era hijo de ¿quién, hermanos? ¿Alguien me dice? De Acaz. Ezequías es hijo de Acaz, verso 1. Ezequías es hijo de David,
verso 3. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ya dijimos, hermanos, que hijo de David no significa que fuera directamente su hijo, sino que era un descendiente de él, hermanos. Repito, Manasés, Acaz, Ezequías, Roboam, Salomón, todos ellos, aunque no eran hijos directos, por ser descendientes en esa línea, se les conocía como hijo de David. Por eso cuando Jesús viene, y sabemos que Jesús viene de la tribu de Judá, hermanos, que son estos reyes, a Jesús se le conocía y le decían, ¿se acuerdan? Hijo de David. Él era hijo de José, según la carne, era en realidad hijo de Dios, pero al mismo tiempo, por su descendencia, era hijo de David. De manera que no hay ninguna contradicción. Bueno, Ezequías, a diferencia de lo malo que había hecho su padre Acaz, Ezequías hace lo bueno. ¿Qué hizo de bueno? Dice el verso 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los ídolos de acera. Los símbolos de acera eran ídolos. ¿Quién es Acera, hermanos? Era la principal deidad femenina en aquellos tiempos. En los tiempos del apóstol Pablo era Diana de los Efesios, y en nuestros tiempos todos sabemos quién es. Bueno, dice, ¿qué más hizo Ezequías? E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Esta serpiente, hermanos, Moisés la había hecho 800 años antes, y el pueblo la había conservado 800 años, y cuando llega Ezequías no respetó el museo que tenía Israel y la hizo pedazos. ¿Por qué la rompió? Aquí dice, porque hasta entonces, ¿qué dice, hermanos? Le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Fíjense, este es algo muy curioso, porque normalmente los católicos, cuando defienden el uso de las imágenes, siempre citan el ejemplo de la serpiente de bronce que Dios mandó a hacer a Moisés. Esto está registrado en el libro de los Números, en el capítulo 21. No lo busquen, hermanos. ¿Qué pasó en esa ocasión? Dios le había dicho ya al pueblo que había sacado de Egipto que no iban a entrar a la tierra prometida porque habían sido rebeldes. Los dejó dando vueltas durante 40 años y dejó que toda esa generación muriera en el desierto. Los que iban a entrar eran los hijos de esa generación, pero cuando estaban a punto de entrar, hermanos, empezaron a murmurar igual o peor que sus padres en contra de Moisés y en contra de Dios. Y Dios, hermanos, que es tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo, pero aún así tiene ira y es uno de sus atributos, envía un juicio sobre ellos, unas serpientes ardientes que mordían al pueblo, y cualquiera que era mordido por ellas moría. El pueblo clama al ver que pecaron contra Dios, que Dios envió un juicio. Van y le dicen a Moisés, ayúdanos, nos están matando a todos las serpientes. Y Dios le dice a Moisés, mira, hazte una serpiente de bronce, ponla sobre un asta, levántala y dile al pueblo que todo aquel que la vea va a sanar. Obviamente esto fue algo extraño para los que estaban siendo mordidos. ¿Cómo vamos a sanar por el simple hecho de voltear a ver una serpiente? Sin embargo, hermanos, sabemos que esta serpiente era una representación de cómo iba a estar nuestro Señor Jesucristo, suspendido entre el cielo y la tierra en aquella cruz, para ofrecernos salvación, no del veneno de una serpiente, sino del veneno que está llevando al infierno a toda la humanidad, que es, ¿quién me dice? El pecado, hermanos. Y dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:14, si lo quieren buscar, si no, no se me muevan de ahí, hermanos, yo se los leo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces los católicos dicen, ves, mira, a Dios no le molesta que se hagan imágenes, incluso él mandó a hacer una y le dijo a Moisés, hazte una imagen, sí. Pero lo que no te cuentan es lo que pasó 800 años después con esa serpiente, que es lo que estamos viendo aquí. El pueblo de Israel no entendió que era un símbolo, no entendieron que el poder para sanar no venía de la imagen de bronce, sino que venía de Dios. Ellos pensaron, oye, si nuestros padres sanaron en el desierto en los tiempos de Moisés solamente con mirar a esta serpiente, algún poder ha de tener. Y terminaron rindiéndole culto, prendiéndole incienso durante 800 años, hermanos. Allá decían sus peregrinaciones el pueblo de Judá, y iban a prenderle incienso a la serpiente de bronce. No les bastó con haber caído en el pecado de idolatría en aquella ocasión, en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Con el becerro de oro, ahora tenían una serpiente de bronce. Y siempre el hombre en general tiene la tendencia a hacerse ídolos. Dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Ezequías, hermanos, rompe, la hizo pedazos y dijo, ¿qué están haciendo con esta cosa? Para demostrarles que era solo una figura sin ningún valor, hermanos. Yo les pregunto, la serpiente de bronce, cuando Ezequías la destruyó, ¿la serpiente se defendió? No, hermanos, no tenía ningún poder para defenderse. Y yo pregunto, si no se pudo defender ella sola, ¿podrá defender a alguien más? Pues no. Si vamos a dar culto, se le va a dar a Dios. Si vamos a pedir a alguien en oración, ¿a quién le vamos a pedir, hermanos? A Dios, nada más. Esta escena es un claro ejemplo de cómo el hombre puede tomar algo que no es malo en sí y convertirlo en algo malo. Cómo el hombre puede tomar algo incluso tan usado por Dios como fue esta serpiente en el desierto y convertirlo en un ídolo, hermanos, por causa de la maldad del ser humano. Y les pongo un ejemplo. Dios usó a la Virgen María como un instrumento para traer al Mesías a este mundo, para que naciera nuestro Señor Jesucristo. La Virgen María era algo malo, era malvada. No, hermano, no tenía ella esa maldad, ni no había ningún problema con ella. No me refiero a que no tuviera pecado. Sin embargo, el hombre toma a María, que fue un instrumento que Dios usó para traernos la salvación, como en su momento la serpiente de bronce, y la convierten en un ídolo. El trabajo, hermanos, es algo bueno que Dios le dio al hombre. Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrara y lo guardase, y sin embargo el hombre convierte eso que era bueno y lo hace un ídolo. Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y le dio una ayuda idónea para él. Trajo a él a Eva, una mujer, y sin embargo el hombre puede llegar a convertir a su esposa en un ídolo. La esposa puede convertir a su esposo en un ídolo. Los padres pueden convertir a sus hijos en ídolos, a sus nietos, o los hijos pueden convertir a los padres, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. El dinero, hermanos, no es malo en sí, no hay ningún problema con el dinero, sino que la Biblia dice que el problema es el amor
al dinero, es la raíz de todos los males, como dice nuestro hermano Alberto. Entonces, las cosas que no son malas, el dinero, tu esposa, el trabajo, la virgen, la serpiente de bronce, el hombre las termina corrompiendo y haciendo objetos de culto, ídolos. Nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra vida de no estar convirtiendo algo que no es malo en sí en un ídolo. Dijo nuestro Señor Jesucristo: el que ame a padre o madre más que a mí, a esposa, a hijo, a hija, no es digno de mí. Debemos tener cuidado, platicaba yo con mi hijo hace días, de que el primer lugar de nuestras vidas, hermanos, el amor más grande que tengamos en esta vida, de aquel a quien dependemos, a quien necesitamos, el motivo de nuestro gozo, de nuestra fuerza, que no sea un nieto, que no sea un hijo, que no sea el esposo o la esposa, un hermano, un padre, sino que sea, hermanos, ¿quién? Dios, nada más, que Dios esté ahí. Y mientras Dios esté ahí, hermanos, todas las demás piezas se van moviendo, pero podemos estar seguros porque Dios está en el lugar que tiene que estar. Bueno, regresamos, segundo libro de Reyes, 18, verso 5. Dice, hablando de Ezequías: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ven, ahí está lo que les estoy diciendo. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué? Dice el verso 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Cuáles son estos mandamientos, hermanos? Los que Dios dio en la ley, empezando por los 10 mandamientos. El número 1, ¿quién me lo dice? El número 1, no el número 1 que dijo Jesús, el número 1 de Éxodo 20. No tendrás otros dioses delante de mí. Ahí es cuando Dios les habla él mismo los mandamientos. El número 2 en esa lista, hermanos: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y así sucesivamente los mandamientos. Por eso se nos habla de que él destruyó las imágenes de acera, destruyó los lugares altos, destruyó la serpiente y dijo: no, aquí no va a haber nada más, otro objeto de culto más que a nuestro Dios solamente. ¿Cuál fue el resultado de que Ezequías buscara a Dios y de que Ezequías guardara sus mandamientos? Dice el versículo 7, y Jehová, ¿qué cosa, hermanos? Estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Y esto es lo que debe pasar en nuestras vidas, hermanos. Todo gira, todo pasa, tenemos altas, bajas, pero que Dios siempre esté con nosotros. Y para que Dios esté con nosotros, no depende de que Dios un día esté de buenas y Dios esté el otro día de malas, así como nosotros, ¿verdad? Porque en Él no hay cambio ni sombra de variación. Depende de que nosotros no nos alejemos de Él, de que nosotros permanezcamos en Él y de que nosotros tengamos un corazón limpio, hermanos, siguiendo la guianza de su Espíritu Santo y de su palabra. Dice, él se rebeló, dice el verso 7 casi al final, contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Recordemos, hermanos, que esto fue lo mismo que hizo Mardoqueo. ¿Se acuerdan? Con Amán. No le quiso servir, no se quiso postrar, dijo: no, yo no. Y eso le trajo problemas. Pues Ezequías tenía que pagarle tributo al rey de Asiria, así como en el tiempo de los romanos se le tenía que dar tributo al César y andaban los publicanos cobrando y todo eso. Aquí Ezequías dijo: nosotros no le vamos a dar nada, y se rebeló contra el rey de Asiria. Dice el verso 8: hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad
fortificada. Ahora el versículo 9 nos va a mandar un contraste, hermanos. Aquí vamos a ver un contraste entre lo que está pasando en el reino de Judá, en el sur, y lo que está pasando en el reino del norte con las 10 tribus en el reino de Israel. Fíjense qué estaba pasando allá, no era lo mismo. Verso 9. En el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria. Acuérdense que les dije que la capital del reino del norte, ¿cuál era? Samaria. Llegó ahí el rey de Asiria y la sitió. ¿Qué es que la sitió, hermanos? Se ponían alrededor de las entradas, de las salidas, y decían: aquí nadie entra, aquí nadie sale. O se vienen a pelear, o se aguantan ahí hasta que se empiecen a morir de hambre, y luego entramos y conquistamos la ciudad. Así era como se conquistaban en la antigüedad. Dice el versículo 10: y la tomaron al cabo de 3 años, en el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, el rey de Israel, fue tomada Samaria. ¿Qué pasó en este momento, hermanos? Fue conquistado el reino del norte. Las 10 tribus de Israel, la mayoría del pueblo, fueron conquistados. El rey de Asiria llegó, los agarró a todos, se los llevó cautivos. Dice el versículo 11: y el rey de Asiria llevó cautivo Israel a Asiria y los puso en Jaala, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Ahora, ¿por qué le pasó esto, hermanos, al rey del norte? Nos lo dice aquí el versículo 12. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, les había mandado, no las habían escuchado y no las habían puesto por obra. Esta es la razón, hermanos, por la cual fue tomado ese reino, y esta es la razón muchas veces por la que la vida de los hermanos es un desastre, hermanos, porque no están tomando en cuenta la palabra, no la están aplicando, no se dan cuenta que cada que van al culto y escuchan una palabra, a lo mejor no era para ese día, a lo mejor era para 15 días, a lo mejor era para un mes o para 2 meses, pero Dios ya les había dado palabra y ya les había dicho lo que tenían que hacer. Pero muchas veces, hermanos, escuchan ese día, pues no les cayó, ¿verdad? Dicen: no, ahorita ese no es mi situación. Pasa 1 mes, 2 meses, les viene una situación y no se acuerdan que Dios les había hablado 2 meses antes y les había dicho lo que tenían que hacer. Bueno, aquí, en contraste con el reino del sur, Israel tenía ídolos, Israel tenía un montón de imágenes, y por eso les vino lo que les vino. En Judá, Ezequías está obedeciendo y Dios los está bendiciendo. En Israel, el pueblo se apartó, el pueblo desobedeció, menospreció la palabra y les vino el juicio de Dios. Ahora, fíjense bien, hermanos, a partir de este momento de la historia, las 10 tribus de Israel, que era el reino del norte, fueron dispersadas y nunca más se volvió a saber de ellos. ¿Sí han escuchado que hay 10 tribus perdidas? ¿Alguien ha escuchado? Son estas. Hasta aquí llegaron, las dispersaron, y así como cuando los mexicanos se van allá para Estados Unidos, ¿verdad? Y apenas tienen 10 años allá, y ya hablan puro inglés, y ya no comen chile ni nada, ya son más allá, ya ni el himno se saben. Perdió el pueblo de Israel su identidad, era parte de como los asirios los trataban, decían: vamos a quitarlos de su tierra, vamos a alejarlos de su cultura, vamos a alejarlos de su comida, vamos a hacerlos que se olviden de dónde eran, y quedaron dispersos, hermanos, y no se sabe
qué pasó con esas 10 tribus. De repente hay gente por ahí que dice en internet que esas 10 tribus se vinieron para acá y que vivían en Aztlán y que son los que llegaron aquí a México y que nosotros somos judíos y no sé qué tantas marihuanadas, hermano. No se crean esas cosas. No está nada de eso comprobado. Y en un momento dado, si tuviéramos de alguna manera sangre judía, eso no nos trae ningún beneficio delante de Dios para la salvación, porque delante de Dios no importa si eres judío o eres griego, si eres hombre, eres mujer, eres libre, eres esclavo, como quiera todos venimos a ser uno en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el reino de Israel, hermanos, duró 200 años, el reino del norte, y tuvo 19 reyes, pero nunca se arrepintieron de su maldad. Y a los 200 años Dios dijo, ¿saben qué? Vámonos. Y barrió con todo. Ahora recordemos que Ezequías, el rey del reino del sur, se rebeló contra el rey de Asiria. Y ahorita está viendo cómo el rey de Asiria fue y conquistó el reino del norte. Entonces imagínense la cara ahorita de Ezequías. Dice el versículo 13. A los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Ya había tomado el reino del norte, ya olvídense de eso, ya se dispersó, ya se los llevaron, nunca quisieron arrepentirse, se quedaron con sus ídolos, Dios les trajo el juicio. Ahora vienen contra el reino del sur, contra las otras 2 tribus. Y llega el rey de Asiria y conquista todas las ciudades, hermanos, fortificadas. Ya las tenía dominadas, ya nada más les faltaba Jerusalén, y acabaron con el reino del sur, igual que el del norte. ¿Cómo creen que estaba Ezequías? Todo, caray, mira, agarraron allá, yo pensé que aquí no, ya conquistaron aquí, ya nomás les falta Jerusalén. Todo asustado. Verso 14. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria le impuso a Ezequías, ¿cuántos, hermanos, dice? 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dijo, no me querías pagar, ¿verdad? No, sí, perdóname, ya no te voy a decir nada, te voy a pagar lo que tú quieras. Bueno, cuando vio la buena, dijo, yo te voy a pagar todo. Dijo mi suegro, hasta papacito le decía mi suegro, porque dice que en una ocasión a él lo molestaban en la primaria y le hacían bullying en aquellos años allá en Lantero, G. González. Y dice que va y busca a uno de sexto que era su amigo, y dice que el amigo va y que le metió una golpiza al que lo estaba bulleando, y que le dijo, y cuidadito te metes con Samuel. Y mi suegro se reía y decía, no hombre, dice, ya no le quedaron ganas, dice, hasta papacito le decía, dice, eso siempre era una historia que me contaba mi suegro. Y así está ahorita Ezequías, dice, no, papacito, ¿cuánto te debo? Verso 15. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías, fíjense lo que hizo, quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Quita el oro de la casa de Dios y se lo da al rey de Asiria. ¿Estaba confiando en el Señor? No. Ahora es fácil decir, no hombre, Ezequías, hubieras confiado. Sí, pero él vio cómo conquistaron el reino del norte, que eran 10 tribus y ellas nomás eran 2, y luego vio cómo conquistó todas las ciudades fortificadas de él, ya nomás le faltaba Jerusalén, y dijo, no, ¿sabes qué? Mejor nos cuadramos con este. Tal vez Ezequías pensaba que esto estaba viniendo como un juicio causado por la maldad de su padre Acaz. Y dijo, no, ¿sabes qué? Se me hace que Dios ya no está con nosotros por lo que hizo mi padre, ya trae el juicio, pues nos vamos a cuadrar.
Mandan al comandante, hermanos, del ejército de Asiria para intimidar al pueblo de Judá, al reino de Judá. Salen 3 funcionarios y les llevan este mensaje. Fíjense bien, a partir del verso 19. Y les dijo el Rabsacés: decida ahora Ezequías, así dice ahora el gran rey de Asiria, ¿qué confianza tienes y en qué te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Le estaba cobrando el tiempo que no le había pagado tributo, hermanos. Y le dice, ¿tú en quién confías? ¿Por qué dices que tienes fuerza? Ahora, cuando nosotros leemos esto, nosotros pensamos que Ezequías estaba confiando ¿en quién? En Dios. Pero resulta que Ezequías estaba confiando en que iba a hacer una alianza con Egipto para defenderse. Versículo 21. He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos en los que en él confían. Fíjense, hace 2700 años, el pueblo de Israel podía tener de aliado a Egipto, hermanos, que era el imperio dominante antes de los asirios, así como ahorita Israel tiene de aliado ¿a quién? A Estados Unidos. Es lo mismo, hermanos, aquí y allá. Nada más que la confianza de Israel en aquel tiempo no debía de ser en Egipto, y la confianza de Israel en este tiempo no debe ser en Estados Unidos, hermanos. La confianza debe ser ¿en quién? En Dios, nada más. Nosotros no debemos confiar en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, en nuestra salud, en nuestro dinero, en nuestras alianzas. Nuestra confianza debe estar únicamente en Dios, hermanos. Dice el verso 22. Y si me decís, dice, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y le ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén. ¿Qué le está diciendo aquí, hermanos? De repente es un poquito complicado de entender. Ezequías había quitado los lugares altos, ¿se acuerdan? En el versículo 3, que era donde el pueblo decía que adoraba a Dios, pero Dios no les había mandado que lo adoraran en los lugares altos. Ellos lo tenían que subir a adorar, ¿en dónde? En Jerusalén. Entonces Ezequías, que había leído la ley de Moisés, dijo, no, vamos a quitar todos estos lugares altos donde a la gente se le hace más cómodo o por tradición ir a adorar a Dios, y vamos a hacer que vayan únicamente a donde Dios mandó a que lo adoraran, que era Jerusalén. Bueno, lo que le está diciendo aquí el Rabsacés es, ¿a poco creen que Dios está con ustedes? Si Ezequías mandó quitar todos los lugares donde adoraban a Dios y ya les dijo que ya nomás hay un lugar, ¿ustedes creen que Dios está contento con eso? Ese era el argumento que les estaba diciendo él, hermanos. El demonio los estaba tratando de engañar, como muchas veces a nosotros nos trata de engañar y nos dice, no tienes a nadie que te ayude, estás solo, ni siquiera Dios está contigo. Yo no sé si a ustedes no les ha dicho eso el diablo, hermanos, pero a mí sí. Ese es un ataque de él. Dice el versículo 24, ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto? Dice, tú no puedes, hombre, si allá ya eran 10 tribus y pudimos con todos, ¿cómo van acá nomás con 2? Con sus carros, dice, y con su gente de a caballo, ustedes no van a poder.
¿Qué quería aquí él? Desanimarlo, hermanos. ¿Para qué lo quería desanimar? ¿Alguien me dice? Para que se rindiera, hermanos. Palomita, no, hombre, andan con todo, hermanos. El diablo, hermanos, va a querer desanimarte. ¿Para qué? Para que te rindas. Y te va a decir cosas. Tú estás solo, Dios está contigo, nadie te ayuda. ¿Tú a quién tienes? ¿Tú crees que Dios está contigo? No, hombre, tú ni cristiano eres. Te va a tratar de desanimar como está haciendo para que tú digas, pues creo que sí, vea ya qué caso tiene, y te rindas. Leí en un comentario 3 razones por las cuales Satanás te quiere desanimar para que te rindas en lugar de que pelees con él. Y se me hicieron interesantes y se las voy a leer. Número 1, porque si te enfrentas con el diablo, es muy probable que tú le ganes. Por eso él no quiere que te enfrentes con él, él quiere que te rindas antes de pelear. Número 2, porque ganes o pierdas, la batalla seguramente te va a mantener fuertemente unido a Dios. Vas a estar orando, vas a estar buscando, Señor, ayúdame. Y dice el diablo, no, yo no quiero que te acerques a Dios y que estés ahí pidiéndole. Mejor ríndete antes. Número 3, porque lo que Dios haga en nuestra vida a través de la batalla puede ser una gran bendición para otros hermanos que nos están viendo. Otros hermanos ven cómo estamos en la lucha, ven cómo Dios está con nosotros, ven cómo nos viene una cosa y otra, pero estamos sostenidos, y al final eso es de bendición y es un testimonio también para ellos. Por eso el diablo dice, no, a mí no me conviene por ningún lado que pelees contra mí. A mí me conviene que ¿qué? Que te rindas. Estás solo, no tienes a nadie, nadie te quiere, todos te odian, mejor cómete un gusanito. Eso es lo que te va a decir el demonio. Ahora, les dice en el verso 25, engañándolos y pensando, haciéndolos pensar que lo que él les estaba diciendo y haciendo era de parte de Dios. 25. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Pregunta, ¿Dios le había dicho eso? No, hermanos. La estrategia, ¿cuál era? Mentir, desanimar y confundir al pueblo para que se rindan. Ahora, los funcionarios de Ezequías que están oyendo todo esto, le dicen al Rabsacés, mira, háblanos en arameo. Todo eso que nos estás diciendo, dínoslo en arameo y nosotros te vamos a entender. Pero no nos hables en lengua de Judá, porque toda la gente que está oyendo aquí sobre el muro te está escuchando y los vas a desanimar, los vas a desalentar, incluso puedes causar a lo mejor que se rebelen contra nosotros, sabiendo que el rey de Asiria los iba a sitiar y los iba a conquistar. No querían que ellos oyeran. Ahora fíjense bien, verso 27. Y el Rabsacés les dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Se lo dice como una pregunta. ¿Qué quiere decir? Él dice, mira, esto que les estoy diciendo no es para ustedes y para Ezequías. Esto que les estoy diciendo es para que lo oiga todo el pueblo. ¿Por qué? Porque cuando vengamos y sitiemos la ciudad, cuando vengamos a conquistarlos, y como allá en Israel los tuvimos 3 años sitiados, ustedes se van a empezar a morir de hambre y van a sufrir todos. Todos van a sufrir. ¿Y qué van a hacer? Dice, de tanta hambre, a comer su propio estiércol y a beber su propia orina. Estas cosas pasaban, hermanos, cuando las ciudades eran sitiadas y la gente estaba desesperada ya, muriéndose de hambre
ellos y sus hijos. Y luego, después de esto, el Rabsaces dice lo que leímos al principio. Ahora sí, pero fíjense ya con el contexto, ya pueden entender mejor. Verso 28. Le dice, no digas. Y él dice, ¿a poco nomás creen que les vine a decir esto a ustedes? Yo quiero que todos lo oigan. Verso 28. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, que no los engañe Ezequías, porque no los va a poder librar de mi mano. Fíjense el demonio, hermanos, cómo le está diciendo a toda la gente. Y no les haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. 31. No escuchen a Ezequías, porque así ha dicho el rey de Asiria, hagan conmigo paz y salgan a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la de ustedes, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, de aceite, de miel, y vivirán y no morirán. Esta era la estrategia, hermanos, que les digo que hacían los asirios. Se los llevaban de su tierra y se los llevaban a otra tierra. Entonces les decía, miren, ustedes ríndanse y nos los vamos a llevar a otra tierra, ahí hay de comer, ahí hay, y no les va a pasar nada. ¿Para qué confían en Ezequías y les va a ir mal? No oigan a Ezequías, porque los engaña cuando les dice que Jehová los va a librar. Es una mentira, dice. Jehová no los va a librar. Jehová no está con ustedes. Ríndanse y nosotros los vamos a bendecir. Imagínense el demonio nomás. Y luego se comienza a burlar de Dios. Primero dijo, no le hagan caso a Ezequías, no oigan a Ezequías, que no los engañe Ezequías. Pero ahora se mete con Dios, hermanos. 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado la tierra, su tierra, del rey de Asiria? Fíjense, ellos pensaban que el Dios de Israel era como cualquier otro de los dioses de los pueblos. Ellos estaban blasfemando e insultando al único Dios verdadero y comparándolo con pedazos de piedra, con palos y con pedazos de materiales inertes. Dios no iba a pasar por alto esa ofensa, hermanos. Versículo 34, fíjense, se sigue burlando. ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín, de Iná y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Todos estos dioses que mencionan aquí, hermanos, eran dioses que tenía el pueblo de Israel en el reino del norte cuando los conquistaron, para que vean lo apartado que estaba el reino de Israel, con un montón de ídolos. Y él dice, mira, el reino del norte tenía estos montón de dioses ahí, ninguno pudo evitar que los conquistáramos. ¿Cómo va a poder evitarlo ustedes? Verso 35. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondan, no se pongan a platicar con el diablo, hermano, no aleguen con él, déjenlo que hable y hable y hable. Y ustedes háganle caso al rey, callados, esperando, confiando, sabiendo que Dios no nos va a dejar solos y que nos va a defender. Los funcionarios, hermanos, que escucharon estas palabras del rey Ezequías, se van con Ezequías y le dicen, ¿sabes qué, Ezequías? Mira, pasó esto y esto. Llegó ahí el Rabsaces, nos empezó a decir y dijo que no te hicieran caso, y le dijimos que no hablara en la lengua del pueblo, y adrede empezó a hablar y les dijo a todos que todos iban a sufrir, que se rindieran, que no te hicieran caso, que Dios no estaba con ellos. Es más, que Dios los había mandado a ellos
para conquistarnos. Y Ezequías está oyendo eso, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó? Porque ni Netflix tiene estas series, hermanos. ¿Qué pasó en el capítulo siguiente? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Ezequías? Eso lo vamos a ver primeramente Dios. ¿Cuándo creen, hermanos? En el próximo estudio.